En todo caso, vamos a recibir pues al doctor Juan Falconi, que es conocedor de este tema, lo conoce muy bien y vamos a conversar con él. Doctor, bienvenido, buenos días. Es un gusto verlo un lunes, un inicio de semana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Carlita, mucho gusto. Tengo la suerte de estar nuevamente con usted. Jaime, buenos días y buenos días a la audiencia. Doctor. He visto la última parte de la entrevista con la doctora Carol Murillo y créalo que es muy válido todo lo que ella nos ha informado e ilustrado. Doctor, personalmente yo escuchaba a mi mamá y a mi familia, ¿no? Este fin de semana y es una indignación ver lo que está pasando y porque se hizo bastante conocido, bastante viral el tema del Hotel Ramada, ¿no? Cómo lo vendieron, en qué situación queda esa gente, como ejemplo, ¿no? De todo lo que se está viviendo, ¿qué le podemos llamar? Recuperación de bienes, no sé ni siquiera cómo denominarlo a esto que considero un nuevo atraco al Estado. Bueno, en realidad esto más que recuperación es una apropiación de algo que había pasado al Estado, pero que había pasado al Estado, la historia es larga, tortuosa, por decirlo de alguna manera, Carlita, y casi que voy a empezar por el final. Había pasado al Estado por una incautación en aplicación de una ley que la tengo a mano y la puedo exhibir. Tengo aquí una documentación para exhibir abundante, y en esa ley se basó la incautación para que el Estado recupere, aunque sea una parte que no llegaba ni a las pérdidas de los fraudes cuantiosos cometidos en Filambanco, que empezó el manejo de todo esto de una manera infame por crear lo que fue la ley del AGD. La ley del AGD fue, para no darle el nombre completo, no abundar porque es ley de reordenamiento en materia económica, etcétera, que no fue otra cosa que para salvar a los bancos de la quiebra, pero principalmente a Filambanco, porque ahí estaban en el Congreso los agentes de Filambanco, y ahí aparece en pantalla la portada de Revista Vistazo para la época, Revista Vistazo que ha contribuido de manera importantísima a escribir la historia de este país en las últimas décadas. Y miren a ver el título de esa revista, portada de la revista Vistazo del 3 de diciembre de 1998. Estamos hablando fines del siglo pasado. Es el salvataje del año, el salvataje de bancarios. Pasa la primera página y explica el salvataje. Sí, y agrega Pues el salvataje 300 millones de dólares, lo que dice revista Vistazo. Perdón, Jaime. 300 millones de dólares. Claro, 300, eso era nominal y a esa época, pues vamos a ver ahí, ¿no? Ahí está el salvataje millonario, esto es importantísimo, el salvataje millonario, la revista, estamos hablando 3 de diciembre, y ahí está la foto de los angelitos, los hermanos Isaías con un gerente del banco, que eran los responsables del manejo de ese. Hay otra foto ahí, de uno de los agentes de ellos, un abogado Cordero que hacía, Pareja Cordero, que hacía las gestiones en el Congreso para que se expida la ley de la AGD. Ese es claro, Capaco, ¿no? ¿Perdón? ¿El famoso Capaco? Exactamente, creo que era ese. Carlos Pareja Cordero. Exactamente. Y entonces se dicta lo que es la ley de la AGD. Aquí está la ley y el registro oficial. No podemos ir en muchos detalles porque entonces no nos alcanza el tiempo, pero ahí está la ley de la AGD. Y lo que es fundamental para los efectos, aquí está la reforma a la ley de la AGD, Jaime, que eso se puede ver clarísimamente, y lo digo para todos los abogados que quisieran verificarlo, y aunque no fueren abogados, registro oficial 503 del 28 de enero del 2002. Obviamente para reformarla había que reformar lo que ya se había dictado. Me voy a permitir leer delante de toda la audiencia, porque aquí que se vea lo que está al fondo, ese recuadro amplio. A ver, ahí lo ven, ¿verdad? Voy a permitirme leerlo. Este es el artículo 29
que yo había señalado de memoria en alguna entrevista, que lo leo, si me permite, Jaime. Sí, claro, claro. Ya. En aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de los balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera. Repito esa frase, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la entidad financiera. Y la Agencia de Garantía de Depósitos, la AGD, que se había creado en diciembre del 98 para que asuma los bancos quebrados, ¿verdad?, podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento, propiedad de esos accionistas, transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba la real propiedad, si eran realmente propiedad de ellos o por equivocación se habría incautado bienes que no eran de ellos. En ese sentido era la real propiedad, ¿verdad? Con la real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos y durante ese periodo se dispondrá la prohibición de enajenar esos bienes. Aquí está el registro oficial, esa es la segunda parte de lo que acabo de leer. Y esto he leído del registro Doctor, oficial. eso debió hacer el Estado inmediatamente que quiebre el banco, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, pero ¿por qué se esperó tanto para incautar esos bienes? Creo que fue en el 2008 la incautación, en el gobierno de Correa. Porque todo estaba manejado y controlado. No, la incautación no se dio hasta que, exacto, 2007, 2008, no se dio hasta el presidente Correa. Efectivamente era el presidente, pues, porque antes estaba todo mangoneado y estaban comprados hasta los presidentes y sus hermanos, que quede esto muy claro, hasta los presidentes y sus hermanos. Cuando usted dice el presidente y sus hermanos, ¿a quién nos referimos? Nos referimos a los presidentes que tenían hermanos activos en la política, pues había un presidente Gutiérrez que tenía un hermano hasta en el Congreso Nacional, había otros presidentes, a todos los presidentes que tenían hermanos actuando en la política. Y fue tan dramático esto que cuando llegó a la etapa judicial, porque tengo obviamente aquí toda la secuencia, cuando pasa Filambanco por la AGD, pasa al control de la AGD porque se había dictado la ley de la AGD. ¿Cómo no pasaría quebrado que hay aquí la resolución del superintendente de Bancos Guzmán de la época? Doctor, ahí hay un papelito que dice 1000 sucres. ¿Qué es eso? Le explico ahorita, esta es la resolución. ¿Cómo no pasaría de quebrado? Esto es importante, ¿verdad? ¿Cómo no pasaría de quebrado a la AGD? Que primero, esto es lo que hay que destacar, estimado Jaime. La ley de la AGD se aprobó, exhibido el registro oficial, el 1 de diciembre de 1998. El 2 de diciembre, al día siguiente, el 2 de diciembre del mismo año, 1998, se dicta la resolución 085 del 98 del superintendente de Banco Guzmán y pasa a Filambanco a la AGD. Pero como había que ponerle un capital a un banco quebrado del cual el Estado se hacía cargo, porque se había dictado esa ley, le ponen 1000 sucres de capital, que es lo que usted pregunta, mi estimado Jaime. ¿Está claro? Le ponen. ¿Y ese capital lo pone quién? Lo pone el superintendente de bancos, aplicando la ley de la AGD, ¿verdad? Ya. Entonces, y aquí está cómo no estaría el banco de quebrado, informe de Deloitte & Touch. Y toda esta documentación, no es que quiero hacer propaganda, está en un libro, mira, a ver, 2 tomos en una obra mía que se llama Documentos del Banco Filambanco, documentos del caso Filambanco. He debido ponerle documentos del fraude Filambanco, porque fue todo un fraude de principio a fin. Le ponen $1000 de capital, porque había, ya le digo, que ponerle algo, y empieza Filambanco a ser manejado
a ser manejado por la AGD. La auditoría de Deloitte & Touche, repito, que además yo fui superintendente de bancos el año 2000 y no se había hecho en ningún momento, como estuvo ordenado, la auditoría de las pérdidas. No se había hecho en ningún momento. Y la auditoría se la hizo porque yo lo ordené en un oficio cuando fui superintendente de bancos. Una vez que ordeno la auditoría, nada menos que la compañía Deloitte & Touche, que es una compañía internacional, determinó las pérdidas. Una parte que está aquí, porque las pérdidas del banco como pérdidas es una sola parte de los fraudes cuantiosos que se cometieron a todo lo largo. Ya voy a mostrar un resumen. 4.313.516 millones de sucres era esa época. No había dólar. Esto está dicho por la compañía Deloitte & Touche, ¿verdad? Esta historia es larguísima para tener a la mano, porque he escogido lo principal. Toda la documentación, repito, 2 tomos de esta obra. Ese es el logo que tenía Filambanco, pero está puesto como corresponde. Ese juego es el de la gallina ciega que se hizo con los fondos ecuatorianos. Es una gallina encima del piñón con los colores que tenía el logotipo de Filambanco y la gallina con vendados los ojos, que era la gallina ciega, ¿verdad? A esto es 2 tomos de este volumen, más de 1000 páginas con documentos públicos perfectamente explicados, de los cuales ya iban desapareciendo una gran cantidad porque todos se habían volado y queda ahí la demostración clarísima, ¿verdad? Pero ¿qué hay además por la incautación? Aquí hay un documento del que consta clarísimamente para la incautación que Roberto Isaías Dazún se convertía en fiador, garante solidario de todas las obligaciones de Filambanco. Esto también ya estará desaparecido, ¿verdad? Porque así es, los documentos aparecen y se van. Y fue tan escandaloso que cuando pasó Filambanco a la AGD, Roberto Isaías se hizo pagar una liquidación laboral, no obstante que él era el representante legal, ¿verdad? ¿Se hizo liquidar? ¿Perdón? ¿El banco quebrado y se hizo liquidar? El banco quebrado ya en manos de la AGD se hizo pagar una liquidación laboral por el tiempo que había trabajado como representante legal. Así de sencillo. Después vino pues el feriado bancario, etcétera, etcétera, todo ocasionado por esta crisis bancaria. Y nos tenemos que saltar de lleno a la parte ya jurídica propiamente dicha, a las sentencias y a este tan invocado, iba a usar una palabra inadecuada, pero este tan invocado dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Comité de Derechos Humanos de la ONU, que yo lo tengo en pantalla, lo vamos a revisar, pero antes de eso quisiera, yo no sé si yo al abrir en mi pantalla usted pudiera pasar o que se oiga al menos un breve fragmento. Óigame esto, si no lo pueden ver. Esto lo dice nada menos que Alfonso Espinosa de los Monteros de Ecuavisa, cuando era un canal tradicional y que no se puede ahora Ecuavisa confundir ni contradecir con la revista Vistazo, ¿verdad? Oigamos, Jaime, si es tan amable. Pidió que los jueces de la primera sala se excusen de seguir conociendo el caso por un supuesto prevaricato. Ahora el caso pasó a manos de 3 conjueces de la primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. A los 3 jueces de la primera sala de lo penal que llevan el caso Filambanco los acusaron de animadversión y parcialidad. Leonardo Navas Manchón, quien se desempeñaba como contador del Filambanco, mediante este escrito solicita la recusación de los jueces, es decir, que no continúen con el proceso y sean reemplazados por los conjueces para que dicten sentencia. Esta nueva maniobra legal dilata el fallo final y se produce por estas declaraciones del juez Ulloa, quien preside la sala. Hemos sido objeto de reiterados intentos de soborno en cantidades millonarias para favorecer a los acusados. Pero más ha podido nuestra dignidad. Navas Manchón considera que Ulloa
adelantó su criterio, lo que les inhabilita para pronunciarse jurídicamente. Uno de los jueces recusados reaccionó. Pueden opinar todo lo que ellos quieran de acuerdo a sus intereses, pero la verdad procesal es muy distinta. El fiscal se mantiene ahora a la espera del pronunciamiento de los conjueces ocasionales sobre quienes cayó la demanda. Sigo aspirando de que en el mes de junio se resuelva este caso. Es decir, veamos si procede en primer lugar. La recusación está prevista en nuestras leyes. Hay que ver si procede, si la causal esgrimida para la recusación tiene mérito. Los conjueces que conocen la recusación son Walter Mazzini, Felipe Grande Aguilar y Edwin Salazar Almeida. Eso es lo medular, Jaime, porque ahí que queda. Pero ¿qué es lo que se desprende porque vamos a revisar en los que nos dé el tiempo, brevemente, nada menos que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que tanto lo han mencionado, tanto lo han cacareado. Que es vinculante, dice. Esa es la palabra que iba a decir en antes. Tanto lo han cacareado por escrito los jueces. Con esta historia empiezan, y tenga presente lo que dice el juez Ulloa, ¿no? Porque pasa de uno a otro, recusa ¿Cuál a los Ulloa? jueces. Es el doctor Hernán Ulloa, el padre del Hernán Ulloa Parada. Parada, exactamente. El padre de Hernán Ulloa. Exactamente, el padre. Era juez de la Corte Suprema. Y miren la entereza, esa es la Corte Suprema que teníamos. Esa era la Corte que funcionaba, es decir, esa era la calidad del servicio público de justicia que teníamos. Públicamente dice que resistieron al soborno. Después de las recusaciones, los cambios de jueces, etcétera, etcétera, que ellos lo promovían y que el dictamen de derechos humanos lo recoge, señala que pasaron de un juez a otro, etcétera, etcétera. Vamos a ver, porque ojalá pueda usted sacarlo en pantalla, tengo las partes pertinentes que yo voy a destacar del dictamen y a ver en qué concluye esa parte pertinente del dictamen. Voy a saltar la mención porque están todos los documentos a la mano para quien en este país los quiera ver. Yo presenté a la Procuraduría del Estado, y tengo la copia, un oficio, cuando era embajador, un oficio poniéndome a las órdenes y dándoles las indicaciones básicas del proceso. ¿Sí me explico? Para evitar todos estos fraudes procesales, todos estos galimatías jurídicos que armaron para tratar de sacar, como al final del día sacaron beneficios absolutamente improcedentes. Y es inaudito que se haga mención a ese dictamen del Comité de Derechos Humanos, a ese dictamen del Comité de Derechos Humanos, que se haga mención cuando el propio Comité de Derechos Humanos dice lo siguiente, permítame anotarlo porque esto es básico, voy a ir casi que directo al dictamen y después a las decisiones judiciales. Mire a ver aquí en lo que se vea. Este documento está en lo pertinente, son las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es la selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al protocolo facultativo de la ONU, ¿verdad? Estas decisiones. Y aquí, ¿cuál es la clave en este comentario? Obviamente que los jueces no lo supieron, no lo conocieron, y si acaso lo vieron y lo conocieron como aparentemente el dictamen tampoco lo conocieron. Aquí está, doctor, el recuadro. Esa parte está el recuadro. A ver, perfecto. Si usted lo pone en pantalla. Yo lo puedo leer. Ya, perfecto. Léalo usted, Jaime. Deje que lo amplíe un poco. Ya. A ver, aquí está. No estará de más señalar que el comité no es ni un tribunal ni un órgano con un mandato cuasi judicial como el órgano creado en virtud de un instrumento regional de derechos humanos. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aún así, el comité aplica las disposiciones del pacto y del protocolo facultativo
con un espíritu judicial y desempeña funciones similares a las de los órganos europeos de derechos humanos en lo que se refiere al examen de las solicitudes de los individuos. Las decisiones sobre los méritos de una comunicación son comparables en principio a los informes de la Comisión Europea, recomendaciones no vinculantes. Sin embargo, los dos sistemas difieren en que el protocolo facultativo no prevé explícitamente la solución amigable entre las partes y, lo que es más importante, en que el comité no tiene el poder de emitir decisiones vinculantes como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados partes en el protocolo. Ese es el recuadro, doctor. ¿Hay otra parte? Pero ahí, claro, sigue un pedacito acá. En el protocolo facultativo se refieren por cumplir las observaciones del comité, pero en caso de incumplimiento, el protocolo facultativo no prevé un mecanismo de coacción ni sanciones de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, doctor, aquí claramente dice que esto no es vinculante. ¿Y cómo interpretan los jueces de acá, de nuestro país, que es vinculante? Porque se les da la gana, lo interpretan, pero no solo eso. Pues, es una zapada, pues, doctor. Zapada es lo menos que se puede decir, es un escandaloso fraude judicial. ¿Y dónde está la acción de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la época que esto viene, sin que ahora que está de moda revisar todas las actitudes de los jueces corruptos? ¿Por qué los jueces corruptos, como el propio juez de la Corte Suprema, Ulloa, lo denuncia, que le quisieron hacer un fraude, que recibieron la propuesta inmoral de un fraude a favor de los acusados? Mire cómo la regaron por otras instancias, y que ellos se resistieron ante el canal Ecuavisa que se dio esta declaración. Pero entonces ahora toca examinar lo medular del dictamen para ver si es que en eso caben, si no alcanzamos a ver con los documentos a la mano, explicarlo brevemente, porque se lo puede explicar, lo tengo en la mente. Esto es lo que dice el comité en publicación oficial del comité. Nuestras decisiones son recomendaciones, no son mandatos judiciales ni somos jueces. Entonces, ahora, si me permite, Jaime, vamos a destacar del dictamen propiamente dicho, ¿verdad? Del comité, en el caso el que lo han invocado y los jueces lo han reiterado como que si lo tuvieran de memoria o lo tuvieran agregado al expediente. Este dictamen que yo voy a revisar a continuación en este momento para destacar lo fundamental, no está agregado a ningún proceso, a ningún juicio. Y vamos a ver lo que dice lo medular, mi estimado Jaime, para destacar, porque es muy largo. No sé si usted lo puede exhibir en pantalla. Empezamos por el punto 7 del dictamen. ¿Para qué es para ir a lo fundamental, repito, y ahorrar tiempo, que no nos alcanza? El punto no lo puede exhibir en pantalla, ¿no? El que pusimos en su momento. No, es otro. Este es el dictamen. Lo que pusimos es lo que dice el comité sobre los dictámenes. Deme un minuto que lo estoy viendo, lo estoy buscando. Eso, hágame el favor, sería estupendo que lo encuentre, para ver el punto 7 en adelante, que lo quiero ver rápidamente. Yo lo tengo marcado, subrayado, digerido. En su momento lo remití. Usted me habla de la sentencia, ¿no? Claro, no es sentencia, es dictamen. Ahora, doctor Falconi, antes de ir a eso, ¿en qué nomás se fundamenta esta decisión judicial? Bueno, ¿solamente en eso o hay algún otro argumento? A ver, primero adoptan, vamos en orden, que la tengo aquí los documentos, pero ya no nos va a dar tanto el tiempo para exhibirnos. No, primero, las reformas. Primero alegan, aquí está el fallo, primero plantean el 2018 una acción cautelar sobre los bienes. Ante un juez, si no me equivoco, Lituma, acción cautelar. Después se dicta sentencia cautelar
y la agencia inmobiliaria, que es un ente oficial, apela. Después se dicta la sentencia declarando con lugar la medida cautelar en el 2018, ¿verdad?, por el juez Lituba. Y esto quedó ejecutoriado. Y una vez que estuvo ejecutoriado, después, en el 2022, se dicta otra sentencia por el mismo juez Lituba encima de la anterior, otra sentencia que, refiriéndose al dictamen que vamos a ver, refiriéndose al dictamen, miren a ver, derechos en el numeral 7 de la sentencia, sobre una sentencia ejecutoriada del propio Lituba, aquí debió haber otro proceso, en el numeral 7, refiriéndose al dictamen de los derechos humanos, ordena la reparación como obligación del Estado ecuatoriano. ¿Dónde estaba la Procuraduría del Estado? ¿Dónde estaban los abogados del Estado? Y eso que esto ni siquiera fue arbitraje. Y entonces ahí vamos a ver tanto que se ha invocado, tanto que se ha cacareado este dictamen. Vamos a ver lo fundamental del dictamen. Pero debo aclarar, sí, que hay un sujeto Maluk que escribió un libro después del fraude de haber creado la ley de la AGD, para que pase Filambanco a la AGD, para que se haga cargo de la quiebra, para que devuelva el dinero a los depositantes, para que asuma todos los problemas de la quiebra, y cuando ejecuta la incautación en aplicación de la ley, no arbitrariamente, artículo 29 de la reforma a la ley de la AGD, 2002, estamos hablando más de 20 años atrás, Jaime, y hay una revista Vistazo en la que decía 20 años después, ¿verdad? 20 años después. Mire la propia revista Vistazo, por eso digo que ha contribuido tremendamente a escribir la historia de la República, pero el canal Ecuavisa, que es la misma organización, ahora distorsiona sistemáticamente esas verdades y lo que está dicho en la revista, ¿verdad? Y entonces decía este Maluk que todo este fraude grandioso era una entrega honrosa. O sea, Isaías hacía una entrega honrosa del banco quebrado al Estado para que asuma la quiebra. Qué generoso, ¿verdad? Habría que hacerle un monumento, pues, no solo haber dictado todas esas sentencias. ¿Cuánto es el perjuicio de Filambanco al Estado, doctor? ¿Perdón? El perjuicio total de Filambanco. El perjuicio total a esa época, números, tengo ahí el cálculo, el perjuicio total a esa época era más de 3.000 millones de dólares. ¿3.000? Claro, calcúlele, pero sí. Deloitte & Touche en el equivalente. ¿Cuánto entregaron los banqueros al Estado en bienes? No estuvo cuantificado, pero no llegaba a eso. Pues ahí está el Hotel Ramada, el edificio de 9 de octubre y Pichincha, donde era Filambanco, el Canal 10, que lo recuperaron. Todo lo recuperaron en el gobierno de Lazo, el colega banquero, porque mientras los jueces hacían todos estos fraudes procesales y estas trafacías, en el gobierno miraban para otro lado. Los funcionarios del gobierno miraban para otro lado. El presidente Lazo miraba para otro lado, que se metía y criticaba todas las decisiones judiciales en la parte, obviamente la parte política que le interesaba. De esto no dijo ni hasta ahora una sola palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si me permite, Jaime. A ver, si veamos si es esta la página. Lo podamos ver al dictamen del Comité de Derechos Humanos. ¿Lo tiene a la mano? Perfecto. No, a ver. Vamos a ver. De ese dictamen, veamos el punto No, 7. este es otra cosa, me parece. Esto es del juzgado de la niñez y la familia. Sí, esto es del juez, exacto. Esa es la medida cautelar. Ahí se dictó el dictamen cautelar. ¿Usted me está solicitando el dictamen de la ONU? Del comité tiene arriba el membrete que dice Naciones, está en inglés, en francés y en inglés, ¿no? Nations Unies, Droits de l'Homme. Dice United Nations Human Rights. Entonces, estamos hablando
del dictamen del comité, que es el que invocan todos los jueces diciendo que en ese dictamen se ordena que el Estado devuelva los bienes. Devuelva los bienes incautados legalmente. A ver qué basta ver el dictamen para ver el fraude procesal, la tergiversación de esos jueces y la responsabilidad que tienen esos jueces. Y que hoy por hoy que se han devuelto esos bienes, todos los trabajadores, por poner un ejemplo, que se examinen los documentos y que reclamen al Estado estas violaciones legales y que reclamen que esos jueces respondan así como están respondiendo con los casos metástasis, con todos esos casos penales y todas esas vinculaciones de los traficantes contra el Estado ecuatoriano, porque esto es peor aún que todos esos hechos sumados. Y nadie eso, aquí tienen todas las decisiones judiciales ilegales, inauditas. Si no encuentro el dictamen, entonces sigo yo, Jaime, por lo que el tiempo nos permite. Ya. Mira, a ver, ese dictamen, y repito, pues el dictamen no es secreto, el dictamen es público, está a la mano y yo le puedo dar copia al medio que me lo pida para que se haga público. El número 7 del dictamen, porque el resto es todo el preámbulo, dice examen de la cuestión en cuanto al fondo. 7.1, se ha examinado la presente comunicación, porque empieza por una comunicación que sería el equivalente a una demanda. 7.2, los autores alegan, autores de la comunicación, repito que sería el equivalente a la demanda, que en el procedimiento de incautación de bienes se violó su derecho de acceso a la justicia, a la igualdad ante los tribunales y al debido proceso bajo el artículo 14 y 2 del pacto, la determinación de sus derechos de carácter civil para impugnar la incautación de bienes de su propiedad personal, que no existió un procedimiento administrativo contradictorio donde pudieran ejercer su derecho a la defensa antes de que la AGD decidiera la incautación. El mandato constituyente número 13 prohibió la interposición de acciones judiciales contra la resolución de la AGD que ordenó las incautaciones y estableció expresamente que los jueces que abocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomaran para ejecutarlas debían ser inadmitidas. Eso lo dice el dictamen. Y en esta parte hay que ser absolutamente serios, Jaime, pero vamos a ver qué pasa respecto a los bienes. En esta parte tiene algo de razón, porque la constituyente cansada, estamos hablando de la constituyente del 2008, hay que irse ubicando en el tiempo, cansada de los jueces corruptos, cansada de los fraudes que se habían dado, particularmente en este caso, pero también en algunos otros alrededor del sistema bancario y de los bancos quebrados que pasaron al Estado por una ley que se dictó para que el Estado se haga cargo inaudito de esos bancos quebrados, ¿verdad? Entonces, en esa parte, ese mandato 13 prohibió los recursos administrativos en la vía administrativa, pero después del dictamen, no plantearon, como yo lo sugerí por escrito a la Procuraduría, no plantearon un recurso civil y que ya podían el administrativo contar a partir de esa época, sino que fueron directos a la recuperación de unos bienes sobre los que el comité no dice una sola palabra. Pero veamos qué dice en el parágrafo 7.4. En el presente caso, el comité considera que la emisión del mandato constituyente 13, que prohibió, estoy diciendo todo lo que podía, que prohibió de manera expresa la interposición de amparo constitucional u otro de carácter especial sobre las resoluciones de la AGD, incluyó la instrucción de destituir sin perjuicio de responsabilidad penal, aquí hubiera lugar, a los jueces que abocaren conocimiento de esas acciones. O sea que los jueces que empezaban a actuar ilegalmente a favor de los banqueros, y en este caso particularmente de los banqueros, de Roberto Isaías particularmente, entonces no podían porque el mandato 13 lo había prohibido, para proteger los bienes y
lo que maneje el Estado a través de la AGD, que no era otra cosa que el ente, Agencia de Garantías de Depósitos, esas son las siglas de la AGD, Agencia de Garantías de Depósitos, para que se haga cargo de la quiebra, de devolver los depósitos a los depositantes, de los fraudes, etcétera, etcétera. El extremo de la ilegalidad fue que además, y es parte de lo que tiene que cuantificarse entre las pérdidas, que no lo dice Deloitte, los préstamos vinculados. Se prestaba el grupo Isaías la plata de los depositantes para sus propios negocios. Y esto es tan inaudito que está aprobado que se prestaba Roberto Isaías el dinero de los depositantes para sus propios negocios a 0 interés y 7 años plazo. Y Roberto Isaías, que se lo menciona también ahí, tenía una cuenta RIC entre las obligaciones de Filambanco, una cuenta RIC en Panamá por 107 millones de dólares que eran depositantes ecuatorianos, cuenta RIC que tuvo también que asumir y pagar la AGD, el Estado ecuatoriano pagando depósitos de un ente en el exterior, en Panamá, la cuenta RIC. ¿De qué hablamos? Esto es de locos. Decirle que el Estado se haga cargo de todas las deudas, de todas las obligaciones y que cuando quiere actuar le digan con base en un supuesto dictamen que sí anota lo del mandato 13, que al final del día, bajo el punto de vista jurídico, fue innecesario, pero era tal la corrupción de la época que decían los jueces tienen que hacer lo que les corresponde y esto de la AGD no pueden revisarlo comúnmente los jueces, ¿no? Entonces pasamos de ahí al 7.5 del dictamen. Habiendo llegado a esta conclusión, el comité no examinará la queja relativa a la violación del artículo 26 del pacto. No le acepta el comité. Entonces, 7.6 del dictamen. Alegan la necesidad de un tribunal competente, independiente e imparcial establecido en la ley a la presunción de inocencia y a ser juzgados sin dilaciones. Pero las dilaciones las habían planteado directamente ellos, ¿no es verdad? El comité observa que la Corte Nacional fue designada como competente en razón del fuero de que gozaban algunos de los coprocesados, superintendentes de bancos, etcétera, y en base a las normas procesales internas cuya interpretación no corresponde al comité cuestionar. No, el Comité de Derechos Humanos dice, no le corresponde al comité cuestionar. 7.7 del mismo dictamen. Los hechos ignorados. Sin embargo, el presidente de la Corte dictó acto de llamamiento a juicio por el delito de peculado bancario, afirmando que esta conducta sí estaba incluida en el artículo 257 del Código Penal vigente al momento de los hechos y que existía jurisprudencia al respecto, ¿verdad? Esto motivó su sustitución. Al juez que dijo eso lo sustituyeron. Los recursos y las demoras eran propiciadas y planteadas por ellos mismos. Esto motivó su sustitución por 3 conjueces de la misma sala que debían resolver las impugnaciones de los autores al auto de llamamiento a juicio. En la materia penal estamos, ¿verdad? Así formulada, la sala emitió una resolución que reformaba el auto de llamamiento a juicio y determinó que los autores no debían ser juzgados por peculado, sino por los delitos impugnados en la acusación fiscal. Acusación fiscal que se viró y se cambió en la época de la doctora Mariana Yepes y pasó del delito de peculado, porque quisieron arreglar por ahí, a otros delitos, falsificación de balances. Y los balances se falsifican en función de tapar un hecho, ¿verdad? Porque el balance es una especie de fotografía de la contabilidad. Por considerar esa conducta irregular en base a la resolución de la Corte que permite designar con jueces ocasionales, cuando la sala revocó, mira a ver, esto dice el dictamen, la sala revocó la decisión de los conjueces sobre la calificación del delito, al considerar que estos habían reformado ex oficio la decisión de los jueces titulares, sin tener facultad para ello. Toda era la trafacía judicial ahí, ¿no?
ya que independientemente de la composición de la sala, se trataba del mismo órgano judicial y por tanto no podía revocar su propia decisión. Me salto un poco para ir a lo medular, y los jueces fueron destituidos y enjuiciados por la Corte Nacional por prevaricato. Esto 7-10. El comité observa que los hechos que condujeron al procesamiento de los autores tuvieron gran repercusión en la situación económica y financiera del país, cuyas consecuencias se prolongaron en el tiempo. Esto dice el comité, ¿verdad? El comité toma nota de que en este marco las más altas autoridades del país se expresaban públicamente e hicieron declaraciones exhortando a que los responsables de esos hechos, personas que habían estado al frente de las instituciones bancarias más representativas, fueran objeto de sanciones penales. Instituciones bancarias más representativas. Y Filambanco se fungía y pretendía ser el mayor banco que había en Ecuador en ese momento, ¿no? Los 7-11, los hechos expuestos no le permiten concluir a la existencia de una violación del artículo 14, 1 y 2 del pacto. Eso dice el comité. 7-12. Respecto de la queja de la dilación del proceso penal, el comité observa y coincide con el Estado parte que los hechos objeto de la investigación judicial revestían gran complejidad desde el punto de vista sustantivo y también por el número de personas implicadas. Además, existió un elevado número de incidentes procesales y recursos que la Corte estuvo llamada a resolver. Teniendo en consideración estos factores, el comité no cuenta con elementos suficientes que le permitan concluir en la existencia de dilaciones indebidas bajo el artículo 14.3c del pacto por parte de la Corte Nacional. Los autores afirman la violación del artículo 15 del pacto, o sea, la violación era de principio a fin de todo lo que se establece en el pacto, y los únicos que tenían derechos de acuerdo al pacto que daba lugar a los derechos humanos eran ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con los depositantes? ¿Qué pasaba con el público? ¿Qué pasaba con el Estado? Yo me acerco ya, Jaime, para tratar. Estoy en el 7, estoy cortando para ver solo lo medular, estoy cortando parte de lo que... Esto es bien importante. El comité observa que las cuestiones relacionadas con el tipo penal aplicable a los autores y la interpretación del artículo 257 del Código Penal que establecía el peculado fueron objeto de múltiples incidentes de tipo procesal y pronunciamientos de distintas instancias de la Corte Nacional, desde el comienzo del proceso hasta el dictado de la sentencia de casación, o sea, hasta el final en la parte procesal, en la cual se analizó la evolución de los tipos penales aplicados al caso, incluía la nomenclatura del peculado bancario. Con anterior a la condena, la Corte Nacional se pronunció sobre la calificación como peculado de los hechos imputados en 3 formaciones distintas, jueces titulares, con jueces permanentes. Es más, la controversia jurídica en torno a la calificación como peculado de los hechos imputados fue la que motivó que los jueces titulares de la sala se excusaran de seguir conociendo. ¿Por qué? Porque el peculado tuvo una reforma, pero a los que se les aplicó fue el peculado antes de la reforma. De la reforma, para evitar justamente estos fraudes, se dijo y se tipificó específicamente el peculado bancario. Pero ellos ya habían cometido el peculado en general porque habían gozado de los préstamos de liquidez del Banco Central cuando no eran líquidos sino insolventes y se habían, como se dice vulgarmente, comido, habían dispuesto de esa plata, inclusive mandándola a Panamá para que se paguen esos 107 millones de dólares a los depositantes de una cuenta RIC que manejaba Roberto Isaías, compitiendo con el propio banco, Filambanco, del que era gerente. ¿Cómo concluye en ese punto el comité? Sin embargo, el comité no tiene competencia para dilucidar el debate sobre el ius punendi ni sobre distintas nomenclaturas delictivas y sus contenidos, ya que no constituye una cuarta instancia. Eso dice el comité en el punto 7.13 de su dictamen. Es dictamen, no es sentencia. El comité no es tribunal.
ni sus dictámenes son vinculantes obligatorios. Empecé diciéndolo en la interpretación del propio tribunal. Vamos al 714, no medular. La legislación, a menos que se demuestre que esa evaluación o aplicación fue claramente arbitraria o equivalente a error manifiesto o de negación de justicia. No se ha demostrado. El comité observa que, según la sentencia de casación, la conducta imputada a los autores ya estaba tipificada en el artículo 257 del Código Penal vigente en el momento en que ocurrieron los hechos. Mire lo que dice el comité. En el momento en que ocurrieron los hechos estaba vigente el artículo 257 del Código Penal vigente. Y que la reforma del 99, me anticipé a decir esto, posterior a estos, simplemente aclaró lo previamente establecido con los sujetos activos del tipo penal. Aclaró, dijeron que no les aplicaba por la reforma, pero la reforma aclaró, dice el comité. O sea, pero sigue el comité, vamos de ahí al numeral 9, dictamina que el Estado parte violó el derecho de los autores, estoy leyendo, mire lo que va a favor de ellos, bajo el artículo 14.1 del pacto, a un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. O sea, tenían derecho a impugnar, que es lo que dice, las decisiones de la AGD, que fueron legales, que fueron adoptadas con la reforma a la ley de la AGD, artículo 29, que mandaba a incautar. Y sigue que en el numeral 9, de conformidad con el artículo 9, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo en materia administrativa o en materia civil, que nunca lo ejercieron, nunca, y a esto es a lo que se refiere la disposición del comité. Nunca lo ejercieron. A partir de esto podían haberlo ejercido. Y eso lo dije yo también por escrito en su momento. El Estado debe dar plena reparación a las personas cuyos derechos, con ese recurso, cuyos derechos reconocidos en el pacto hayan sido violados. Tenía que haber el recurso, el trámite interno, administrativo o civil, para demostrar que sus derechos habían sido violados. ¿Cuáles? La incautación que se aplicó de acuerdo con la ley. Y en ese proceso, que tenían derecho, como dice el comité, se habrían demostrado que eran legales, válidas, y poca cosa eran las incautaciones para el tamaño final del fraude, ¿verdad? Ahí termina lo medular, porque es el Estado parte ha reconocido la competencia del comité para determinar si ha habido o no violación del pacto, con arreglo al artículo 2. El Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio, estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el pacto y a proporcionar, otra vez, un recurso efectivo y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación. Recurso, repito, que no exigieron. No dice, aquí termina el texto de lo medular del comité, no dice en ninguna parte, en ningún momento, como afirman los jueces con un descaro inaudito, increíble, no dice el dictamen, que solo dictamen, del Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, no dice en ninguna parte, en ningún momento, que le devuelvan los bienes incautados. Lo que fue absolutamente ilegal, peor tomándose la referencia del comité, que no lo dijo el comité, acabo de leer, qué pena que no lo pueda poner en pantalla, está a la orden de cualquier persona, que el dictamen del comité escrito, que lo acabo, insisto, de leer y repasar, voy al principio, dictamen del comité, sin editar esto, y este dictamen es del 2013, es el dictamen número CCPR/C/116/D y 2244/2013. Eso es todo. No dice el comité, el dictamen del comité, en ningún lugar que le devuelvan los bienes. Sin embargo, es afirmación permanente y constante
del fallo para que le devuelvan los bienes sobre otro fallo ejecutoriado del mismo juez a quien nadie ha investigado, a quien nadie ha examinado, que dice que el dictamen ha dicho que le devuelvan los bienes. ¿En qué parte? ¿En qué texto? ¿En qué numeral? ¿En qué lugar? Esa es toda la síntesis a grandes rasgos. Y si hay investigaciones judiciales, y si hay escándalos judiciales, y si hay tanta cosa que se ha sacado a la luz en estas últimas semanas a propósito del deterioro de la justicia ecuatoriana, que no es de ahora, ya viene desde esa época doctor, y de antes. Sí, Jaime. Doctor, hay un reportaje de hace 2 años atrás, me parece, o un poco más, donde el procurador Íñigo Salvador en esa época se queja o presenta una queja contra los jueces por el fallo que le dan a los hermanos Isaías. No sé si sería bueno darle play para que la gente refresque un poco de que el mismo Procurador General del Estado de hace algún tiempo atrás se quejaba de los jueces por el dictamen que habían dado a favor de los Isaías. ¿Cómo no? Sería oportuno. Los hermanos Roberto y William Isaías Dazún, expropietarios del quebrado Filambanco, recibieron en 2016 un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde, entre otras cosas, se determinó que los derechos de los exbanqueros fueron vulnerados en las incautaciones realizadas en 2008. En ese dictamen se solicita a Ecuador reparar a los hermanos Isaías, pero eso dice el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. No puede entenderse como una disposición para devolver los bienes que les fueron incautados. Era un tema relacionado al debido proceso y al derecho a la defensa. De ninguna manera ese dictamen no vinculante hacía referencia a una indemnización a los hermanos Isaías, a la devolución de bienes a los hermanos Isaías. Sin embargo, ese fue el argumento principal de la defensa de los Isaías, acogido por el juez Johnny Litumagi. Bueno, esa parte que dice el procurador, doctor, dice de un dictamen no vinculante. ¿Sí escuchó esa parte? Sí, aunque el reportero dice que hay una sentencia favorable para los hermanos Isaías. O sea, ¿cómo cambian, no? Claro, exacto. El reportero está perdido voluntaria o involuntariamente, ¿no es verdad? El reportero, y debemos presumir que más bien el reportero estaba dirigido, porque daba por hechos inexistentes. Mire lo que dice el procurador, no vinculante, que es lo que yo he reiterado en varios momentos en esta entrevista, pero algo que es clave también, que ese reportero, malintencionado o ignorante, o ambas, ese reportero no lo dice. Nunca reclamaron al comité los bienes. Solo reclamaron que no tuvieron oportunidad de defensa civil o administrativa por el mandato 13, que eso reconoce el comité, y estoy de acuerdo. El mandato 13 fue innecesario, pero era la desesperación plasmada en la Asamblea Constituyente para evitar con los fraudes, con las trampas judiciales, para que vivan cebados como están en la política y en la moral de la República, cebados como están en la economía de este paisito, lo sigan saqueando. Y todo esto, al final del día, quien lo paga es el pueblo. Que lo tenga claro el pueblo ecuatoriano. Todo el pueblo ecuatoriano se han llevado esta plata, como en la época de Bucarán, el Banco Central, se han llevado esta plata en costales. Esta plata en costales. Han saqueado a la República y nadie les dice nada. Y no hay quien les reclame nada. La única voz, y cuánta represalia he subido yo con esta energía, con esta claridad y con estos documentos a la mano, he sido yo, mi querido Jaime. No quiero, pero ya hay mucha gente informada alrededor del tema que tiene conocimiento y sabe que yo digo la exacta verdad. Por eso las difamaciones en mi contra. Por eso una comadreja de un canal que ya se lo han devuelto, difamándome y diciéndome cosas en la televisión. Por eso la impugnación,
En Ecuavisa, en el concurso para Contralor, solo me identificaban como el embajador de Correa, cuando tengo un currículum de 40 páginas. ¿Sí me explico? Entonces, solo destacan eso. Doctor, tengo también un video donde la doctora María Josefa Coronel habla sobre el tema de los hermanos Isaías. No sé si podamos poner parte de ese video, sería importante para que la gente sepa. ¿Y quién fue la doctora María Josefa Coronel? Fue la presidenta del Consejo de la Judicatura. Antes de ser presidenta del Consejo de la Judicatura, dijo esto. Lo que el correísmo le hizo a un par de empresarios, luego se lo hizo a periodistas, a medios de comunicación, indígenas, mujeres, opositores, activistas e incluso a sus ex coidianos. Para abusar de su poder, Correa usó la misma estrategia de todos los populistas: deshumanizar a las personas que luego serían objeto de las violaciones. La incautación era un acto absolutamente ilegal, propio de una dictadura y no de un Estado de Derecho, que al día siguiente, la Asamblea Constituyente correísta dictó el vergonzoso Mandato 13, en donde pretendieron revestir de legalidad el acta de la GD que dispuso las incautaciones. Y lo más grave, donde se mutiló el derecho a la legítima defensa de los hermanos Isaías. ¿Cómo calificar lo que explica ahí la...? Mire, es simplemente falso, pero es escandalosamente falso. No fue presidente del Consejo de la Judicatura, sino la abogada o doctora Coronel fue delegada provincial en el Directora Guayas. Provincial, sí. Y hay una denuncia, claro, y hay una denuncia que ella perseguía a los jueces para que dicten providencias y dicten acciones a favor de Isaías. Y ha estado sistemáticamente, desde que trabajaba en Teleamazonas, trabajando para Isaías, pronunciándose en este sentido. Y es tan equivocado, tan deplorablemente equivocado, que habla de que el mandato 13 fue para legalizar el acta, no sé a qué acta se refiere, del AGD, o tal vez dijo el acto, pero ocurre que la acción de la AGD fue, obviamente fue antes del mandato 13, ¿sí me explico? No, perdón, posterior al mandato 13, y no era aplicable, no le venía al caso, porque acabo de demostrar claramente con el comité y con la ley de la reforma a la AGD, artículo 29, que los bienes fueron incautados legítimamente, legalmente, y eran poca cosa, no cubrían ni siquiera las pérdidas de los 652 millones que determinó Deloitte & Touche, una compañía auditora internacional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Doctor. No, y las pérdidas en total tiene que sumar los préstamos vinculados que se dieron a sí mismos, los fraudes, la devolución a los depositantes. Eso eran más o menos 3.000 millones en números redondos de la época. Calcúlenlo por 20 años y ahora devolviéndole los bienes. Tuvieron el desenfado, la sinvergüencería en ese manejo oscuro permanente de demandar al Estado por 2.000 millones. Y después, como acto compensatorio por la devolución de los bienes, desistieron de esa demanda inmoral, absurda, de lo más bajo, en el sentido de que no, anticipémonos para mojar la pólvora, como se dice vulgarmente, de demandar al Estado por 2.000 millones de dólares. Entonces, habrían saqueado al Estado en total y ese juicio lo habrían ganado también. No le quepa la menor duda. Doctor, con estos jueces ganaban ese juicio, ¿no? Pero hay una fiscal, agente fiscal del Guayas, que hizo también una denuncia pública en este espacio sobre las presiones que ejercía la doctora María Josefa Coronel. De otras instituciones, del propio Consejo de la Judicatura. Nosotros no hemos bajado la voz ante esas instituciones y somos conscientes que, así como en algún momento hubo una doctora María Josefa Coronel que iba a los despachos, también los hubo antes y que también las pudo haber después. Entonces, ¿iba tememos a los despachos ella a hacer qué? Claro, tengo denuncias
en correos electrónicos donde los compañeros indican, y esto se presentó a la Asamblea Nacional antes de la muerte cruzada, que la doctora María Josefa Coronel iba a los despachos a ejercer diferentes tipos de presiones y pues que habían compañeros que incluso les mandaban zumbando, como decimos en Guayaquil, de los despachos. Entonces, nosotros sabemos que esas libertades se dan ciertos funcionarios porque son puestos a dedos por autoridades de poder y porque no son personas que se han ganado los concursos de méritos y oposición con su sacrificio, con su esfuerzo. Entonces tememos que pueda suceder eso como ya ha sucedido antes, ¿no? Ojalá que no suceda, ojalá que la justicia sea independiente, que el compañero pueda tener acceso a la justicia real y no una ilusión. Dígame. Doctora, esas denuncias que hay en contra de la doctora María Josefa Coronel, ¿son denuncias solo que quedaron en correos o fue una denuncia también que se hizo en fiscalía? No, todo eso quedó en correo y quedó en la Asamblea Nacional impreso en manos de la comisión que nos atendió. Así es. Mire usted, de lo que la presión que se ejercía en... Lo dice esta fiscal, ¿no? Sí. Es una fiscal la que está denunciando esto. Claro, pero bueno, todas estas cosas, ¿no? Han ayudado para que todo se dé, pues, haya llegado a la devolución de los bienes. Pues. Claro. No, y ahora, como le digo, pues, volverán, bueno, ya desistieron de la demanda de los 2.000 millones. A lo mejor presenta una demanda ahora por 3.000 millones, pues, y ya le digo, y los jueces la habrían declarado con lugar, que el Estado pague, como el Estado se lo llevan los vivos, como saquean, como están cebados en la economía y la moral de la República del Ecuador, y lo manejan desde el exterior, con sus agentes remunerados acá, en todos los niveles, administrativo, judicial, profesional. Ahí están pues los abogados que se prestan para esto. Tienen todo copado. Con ese dinero pues compran todo, con el dinero del propio Estado para seguir saqueando al Estado ecuatoriano. Ahí hay medios, ojalá a usted no le pase nada, a mí tampoco, pero está claro, ¿no? Que si a mí no soy de esas aclaraciones estúpidas, innecesarias, pero si a mí me asaltan para arriba, los culpables ya estará dicho de antemano quiénes son los responsables, ¿no? Oiga, así es, mi estimado Jaime. Y lo que llama la atención es que nadie, casi que los medios de comunicación han hecho un mutis a todo esto. Nada. A la devolución de los bienes. Hay unos que por ahí han publicado, hay 3 medios que han publicado en sus páginas de redes sociales, nada más. Pero no se han visto reportajes de los grandes medios como cuando quieren arremeter contra alguien, ¿no? Así es. Y así, exacto. O cuando quieren ir a echarle la culpa de todo a Correa, ¿no? Sí, llegó a haber un estúpido, porque no puede ser menos que un estúpido en el más exacto sentido de la palabra. Decir que tenían que violar, invadir la Embajada de México porque llegaba un avión Hércules a Quito para que el carro en el que salía Glass se trepe en el avión Hércules y se vaya. Primero, o sea, están reconociendo tácitamente, son así de elementales, y hay un ministro que afirmaba esto categóricamente como que si era una autoridad en la materia. Están reconociendo tácitamente que estaban espiando a la embajada. Esto es importante tenerlo presente. ¿Y cómo iba a entrar un avión Hércules a Ecuador sin autorización para violar el espacio o para usar el espacio aéreo ecuatoriano? Pues, porque si eso ocurría, podían haber la Fuerza Aérea Ecuatoriana derribado ese avión Hércules. ¿Y cómo se iba a meter Glass en un carro en el aeropuerto, rompiendo las cercas, rompiendo las entradas para meterse en un avión Hércules? Y por último, en el peor de los casos, podían haber puesto carros en la pista, como se hizo en la época de la pandemia en Guayaquil, para que no aterrice ese avión Hércules. O sea, es una historia tan estúpida que no tiene ni siquiera algo para conversar, algo para discutir, ¿sí me explico? Y así, con estas estupideces, se llevan el país en peso. Eso es todo. Doctor, eso es todo. Quiero agradecerle por su tiempo, doctor.
Muchísimas gracias. Johan, muchas gracias a usted, a la audiencia, y que sirva como un aporte para el conocimiento general. Todo lo que he dicho está documentado y estoy a las órdenes. Muchas gracias a su audiencia, a usted, Jaime, y a Carlita, por supuesto, que hizo la introducción. Gracias al doctor Juan Falconi, ex superintendente de bancos, conversando con nosotros en Ecuador en directo sobre el caso de los hermanos Isaías, la devolución de bienes que está haciéndole la justicia de nuestro país. Ya les ha devuelto el Hotel Ramada, creo que el siguiente bien, o ya les entregaron C Televisión y otros bienes más que tienen que recibir los hermanos Isaías. Pero bueno, así es la justicia en este país, para que ustedes sepan, ¿no? Cómo funciona. Aquí se premia a los que en algún momento casi que se llevan en peso al Ecuador. 24, 25 años después, se les entrega todo, de nuevo. Y por último nos demandan por $2.000 millones. Este es el país que tenemos.